Cordiales saludos para todos. Quien les habla, la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de Ciencias Naturales y Salud estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Analiza las teorías acerca del origen de la vida. El tema, teorías de origen de la vida. Tenemos los indicadores que vamos a desarrollar. Describe las teorías, comprende los argumentos y compara las diversas teorías. Y comenzamos. Teoría del origen de la vida. Se calcula que la edad del planeta tiene millones de años. Pero ¿cuándo y de qué manera empezó a surgir la vida? Se presentan a través de 4 teorías. Y comenzamos con la teoría creacionista. Luego tenemos la teoría de la generación espontánea, teoría del origen cósmico y teoría de la evolución química celular. La teoría creacionista es un sistema de creencias que postula que el universo y la Tierra y la vida fueron deliberadamente creados por un ser inteligente. Existen 2 versiones, la fijista y la transformista. La fijista dice que cada especie ha sido creado por Dios con formas y características propias que permanecen inalterables. La transformista admite que el ser superior creó unas especies primitivas o tipos y que por evolución posterior y por diversificación dieron lugar a las demás especies. Apoyan esta teoría la teoría de Charles Darwin y la teoría de Lamarck. Ahora vamos a hablar de la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea es también conocida como teoría de la autogénesis. Es una antigua teoría biológica de abiogénesis. A es nulo y biogénesis vida, que sostenía que podía surgir vida compleja animal y vegetal de forma espontánea a partir de ¿qué? De una materia inerte o inorgánica. Para sustentar esta teoría, Van Helmont describe una fórmula para crear ratones. Consiste en colocar granos de trigo en un recipiente y cubrirle con ropa sucia. Entonces, esperando 21 días, él encontraba ratones en este recipiente. Otra teoría es la de Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Pensaba que los cocodrilos surgían de troncos que se descomponían en el agua. También había una observación superficial que indicaba que surgían gusanos del fango, moscas de la carne podrida, organismos de los lugares húmedos. Así la idea de que la vida se originaba continuamente a partir de esos restos de materia orgánica se estableció como un lugar común de la ciencia. Hoy en día estas teorías están plenamente refutadas. El italiano Redi comenzó a realizar experimentos que consistían en colocar carne en un tarro abierto y en otro cerrado. Las larvas que parecían nidos de huevos de mosca se formaban en el tarro abierto, cuya carne se había descompuesto, no así en el tarro cerrado. El italiano dedujo que las larvas aparecían solamente en la carne en la que las moscas entraban en contacto con la carne para depositar sus huevos. Luego el italiano Spallanzani en 1765 repitió el experimento, pero usando pan en un recipiente abierto y en otro herméticamente cerrado. Con pan hervido solo brotaron cresas en el pan. Tenemos en el pan que estuvo abierto, no así en el recipiente que estaba cerrado. El francés Pasteur fue quien acabó con la teoría de origen espontáneo. Ideó un recipiente con cuello de cisne, es decir, doblado en forma de S. Puso en un receptáculo pan y agua. Hizo hervir esto. Acá tenemos, hizo hervir, como vemos en la imagen, y esperó que el líquido permanezca estéril. Una vez frío, al finalizar su experimento, cortó el cuello de la botella. Entonces, esperando algunos días, comenzaron a aparecer microorganismos, dando origen hacia la teoría de la biogénesis, según la cual todo ser vivo proviene de otra forma de vida preexistente y semejante. Acá tenemos que a través del aire
ingresaban partículas contaminantes y de esta forma se pudo contaminar el recipiente. Los microorganismos terminan por contaminar el caldo. Ahora tenemos la teoría del origen cósmico. Esta hipótesis se ha generado en el espacio exterior y viaja de unos planetas a otros y de sistemas solares a otros. El filósofo griego Anaxágoras fue el primero que propuso el origen cósmico de la vida. Pero a partir del siglo XIX, cuando esta hipótesis cobró auge, fue el físico Svante Arrhenius quien planteó que la vida en el planeta tiene un origen extraterrestre, transportados en forma de vida latente como los meteoritos y polvo cósmico. Esto se conoce como panspermia. Entonces, la panspermia es un proceso por el cual se transportan formas de vida a través de meteoritos y polvos cósmicos. Y por último tenemos la teoría de la evolución química celular. Sostiene que la vida apareció a partir de una materia inerte en un momento en que las condiciones de la Tierra eran muy distintas a las actuales. Tenemos la hipótesis de Oparin. Explica que el origen de la vida se basa en el conocimiento de las condiciones físicas, químicas que reinaban en la Tierra hace 3 millones a 4 millones de años. Postuló que gracias a la energía aportante, acá vemos por la radiación de la luz del sol, la luz ultravioleta, en presencia de los gases atmosféricos que tenemos al agua, al metano, CH4, al amoníaco, NH3, dieron lugar a las moléculas orgánicas llamadas prebióticas. Estas moléculas, cada vez más complejas, eran aminoácidos, elementos constituyentes de proteínas y ácidos nucleicos. Estas moléculas quedarían atrapadas en las charcas de agua poco profundas, formando el litoral de océano primitivo, y al concentrarse iban evolucionando y densificándose. Pero la teoría de Oparin no se detiene en la formación de compuestos orgánicos, sino que propone que posteriormente estos se amontonaban, como muestra la figura, agregados moleculares de constitución química diversa llamados coacervados, visualizados como una especie de puente entre los compuestos orgánicos y las células. Entonces, como conclusión, hemos visto las diferentes teorías: la teoría del creacionismo basada en el Antiguo Testamento, la teoría de los cosmos, la teoría basada fuera del planeta, la teoría de la generación espontánea y la teoría de la química y la ciencia, que es la de la abiogénesis que vimos por último. No se olviden de lavarse las manos, usar tapabocas y quedarse en casa. Muchas gracias, tienen su material de lectura y sus actividades para realizar.